Imagine ser dueño de un lote de autos usados en Estados Unidos. Hileras de autos brillando bajo el sol, banderines de colores ondeando, un letrero enorme que dice "se vende" en cada parabrisas. Familias completas caminan entre los autos, un vendedor sonriente les entrega las llaves y al final del día, usted cuenta el dinero de cada venta. 30 autos vendidos en un mes, 40 autos, hasta 50 autos saliendo del lote hacia nuevas familias. Suena como una máquina de hacer dinero, ¿verdad? Vender es fácil. La gente siempre necesita un auto y usted es el que tiene las llaves. Pero aquí está el giro que casi nadie cuenta. Por cada dólar que entra en la caja de un lote tradicional de autos usados, el dueño se queda apenas con 1 a 3 centavos. Puede vender 50 autos en un mes y aún así estar más cerca de la quiebra que de la riqueza. La verdadera pregunta no es cuántos autos vende, sino ¿de dónde sale realmente el dinero? Y ese secreto tiene un nombre que la comunidad latina conoce muy bien. En este video vamos a desglosar exactamente cuánto cuesta abrir una concesionaria de autos usados en Estados Unidos, desde el lote pequeño hasta la operación grande. Vamos a explicar la diferencia entre dos modelos de negocio completamente distintos. El lote tradicional, que revende con financiamiento externo, y el modelo de compre aquí, pague aquí, donde el propio dueño financia a sus clientes. Vamos a mostrar, con cifras reales de un negocio en venta, cuánto factura, cuánto le queda al dueño después de gastos y cuál es el riesgo oculto que puede convertir un mes ocupado en un mes de pérdidas. Al final va a entender por qué este negocio se ve fácil desde afuera y por qué no lo es. Para entender este negocio hay que empezar por una pregunta simple. ¿Quién presta el dinero? Existen, en términos generales, dos modelos de concesionaria de autos usados en Estados Unidos y son casi dos negocios distintos disfrazados del mismo letrero. El primero es el lote tradicional. Aquí el dueño compra autos usados, los repara, los pone en el lote y cuando llega un comprador, ese comprador consigue su propio financiamiento con un banco o una unión de crédito externa. El dueño del lote solo se queda con la diferencia entre lo que pagó por el auto y lo que lo vendió. Su ganancia bruta por vehículo, antes de gastos, suele estar entre $1,000 y $3,000. El segundo modelo es el que en inglés se conoce como Buy Here, Pay Here, compre aquí, pague aquí, y que en la comunidad latina se ha vuelto casi una institución. En este modelo, el propio dueño del lote financia directamente al comprador. No hay banco de por medio. El cliente paga sus cuotas, muchas veces quincenales, directamente en la oficina del lote, y el dueño se convierte, al mismo tiempo, en vendedor de autos y en prestamista. Este modelo no nació por casualidad en las comunidades inmigrantes. Surgió en la década de 1970 durante la crisis de ahorro y préstamo en Estados Unidos como respuesta a compradores que los bancos tradicionales no querían atender por falta de historial crediticio. 5 décadas después, ese mismo patrón se repite con compradores de la comunidad inmigrante y latina que siguen enfrentando las mismas barreras de acceso al crédito bancario. Antes de vender un solo auto, además, cualquiera de los dos modelos necesita una licencia estatal de distribuidor que puede costar entre $200 y $2,000 y una fianza de garantía, un seguro que protege al comprador, con un valor nominal de entre $10,000 y $100,000, aunque el costo real de esa fianza, la prima que se paga cada año, es solo de entre 1 y 10% de ese valor. Y aquí conviene detenerse en algo. Esa licencia y esa fianza no son un trámite cosmético, son la barrera legal que separa a un lote de autos registrado con obligaciones y protección para el comprador de la venta informal de autos entre particulares, que en la comunidad latina también existe, pero que no es el negocio del que estamos hablando en este video. Un lote sin licencia o sin fianza vigente no puede operar legalmente, sin importar cuántos autos tenga en el terreno. Comencemos por el costo de entrada, porque aquí es donde el tamaño del lote cambia completamente la conversación. Si usted quiere abrir el lote más pequeño posible dentro del modelo de compre aquí, pague aquí, algo así como 10 a 15 autos en el terreno, el costo de entrada ronda entre $50,000 y $100,000. Ese dinero no es solo para comprar los autos. Incluye el inventario inicial, el terreno o la renta del espacio, el letrero y el capital de reserva para los primeros meses en que las ventas todavía no cubren los gastos. Si en cambio quiere un lote mediano, entre 30 y 50 autos, con su propio showroom,
La cifra sube a un rango de $150,000 a $350,000. Y si su ambición es una operación grande, con varias líneas de vehículos y varios empleados, el costo de entrada puede superar los $600,000 antes de vender un solo auto. Fíjese en el salto entre cada nivel. No es un salto lineal, es un salto que se multiplica. Pasar de 10 autos a 30 autos no cuesta el triple, cuesta mucho más que el triple, porque un showroom, un equipo de ventas más grande y un volumen mayor de inventario financiado traen consigo una complejidad administrativa que un lote pequeño de compre aquí, pague aquí, simplemente no tiene. Esta es, precisamente, la razón por la que la mayoría de los dueños de este negocio en la comunidad latina empiezan en el escalón más bajo, el de 10 a 15 autos, y solo después de años de cartera sana consideran subir de nivel. Y estas cifras son solo la puerta de entrada. Antes de recibir a su primer cliente, todavía tiene que pagar la licencia estatal de distribuidor entre $200 y $2,000 y la fianza de garantía, cuya prima anual puede costar entre $250 y $2,500. Sin la fianza, ni siquiera puede abrir las puertas legalmente. Pero el costo de entrada real, el que de verdad determina si el negocio sobrevive, no es el dinero para abrir. Es el dinero para financiar el inventario. En el modelo de compre aquí, pague aquí, cada auto en el lote representa dinero que salió de su bolsillo y que todavía no ha regresado porque el cliente lo está pagando poco a poco, en cuotas. Aquí aparece uno de los indicadores más importantes de todo el negocio, el costo de adquisición del vehículo, comparado contra lo que ese vehículo va a generar en ventas totales. Imagine que usted compra un auto usado por $3,000 y calcula que ese auto le va a generar $2,500 en ventas totales. Si el costo de adquisición es del 120% de ese ingreso esperado, eso significa que usted pagó más de lo que espera recuperar. Está financiando una pérdida desde el primer día hasta que logre optimizar cómo extrae valor de ese vehículo. Bajar ese indicador de 120 a 100% del ingreso esperado puede sonar como un detalle técnico, pero puede aumentar el margen bruto del negocio en 2 puntos porcentuales, una diferencia que, multiplicada por 50 o 60 autos en cartera, es la diferencia entre un año bueno y un año malo. Luego está el financiamiento de inventario, o floor financing, el dinero prestado, generalmente por un banco especializado, que le permite a un lote de autos usados tener docenas de vehículos en el terreno sin haberlos pagado todos de contado. Este financiamiento tiene su propio interés, su propio riesgo y su propio calendario de pagos. Es una deuda encima de la deuda que ya tienen los compradores con usted. Piense en esta capa de costo como una segunda hipoteca que corre en paralelo a todo el negocio. Cada mes, sin importar si los clientes pagaron sus cuotas o no, el banco especializado que prestó el dinero para el inventario también quiere su pago. Esto significa que un dueño de lote puede tener, al mismo tiempo, autos parados en el terreno sin venderse, clientes atrasados en sus cuotas quincenales y una deuda de financiamiento de inventario que no espera a que se resuelvan las otras dos cosas. Es la razón por la que muchos dueños experimentados de este negocio dicen que administrar un lote de autos usados se parece más a administrar un banco pequeño que a administrar una tienda. Y ahí es donde entra el verdadero riesgo oculto del modelo de compre aquí, pague aquí. Usted no solo vende autos, se convierte en el banco. Cada cliente que no paga su cuota quincenal no es solo una venta perdida, es un préstamo en incumplimiento. El negocio depende de cobrar tasas de interés altas hasta un 30%, precisamente porque los compradores a los que atiende son los que los bancos tradicionales rechazaron por su historial crediticio. Esa misma razón que hace el negocio rentable es la que lo hace frágil. Cuantos más clientes dejan de pagar, más autos tiene que recuperar, reparar y volver a poner a la venta, un ciclo de reposesión que cuesta tiempo, dinero y espacio en el lote. En el lote tradicional, el riesgo oculto es distinto, pero igual de silencioso. Con un margen neto de apenas 1 a 3% sobre los ingresos totales, cada auto que tarda más de 90 días en venderse deja de ser inventario y se convierte en una pérdida activa. Cada día que ese auto ocupa espacio en el lote sin venderse, como final cada día que ese auto sigue generando costos de seguro, de mantenimiento del terreno
y de capital inmovilizado que podría estar comprando otro auto que sí se venda rápido. Un dueño puede vender al precio de etiqueta y aún así perder dinero en esa unidad simplemente porque tardó demasiado en salir del lote. A esto hay que sumar los costos fijos mensuales que corren sin importar cuántos autos se vendan, el seguro del lote, el mantenimiento del terreno y del showroom, el personal, desde el vendedor hasta quien se encarga de la cobranza en el modelo de compre aquí, pague aquí, y en algunos estados, inspecciones o auditorías que verifican que la operación cumple con la regulación de distribuidores. En el modelo de compre aquí, pague aquí en particular, el personal de cobranza no es un lujo administrativo, es una posición central del negocio. Alguien tiene que llamar a los clientes atrasados, coordinar la recuperación de vehículos cuando el atraso se vuelve incumplimiento y llevar el registro exacto de cada cuenta dentro de la cartera de $450,000 que mencionamos antes. Sin esa función funcionando bien, la cartera completa se deteriora en silencio, mes tras mes, sin que aparezca ninguna señal de alarma, hasta que ya es demasiado tarde para corregirla. Entonces, la lista real de capas de costo, de la más visible a la más oculta, se ve así: el inventario inicial, la licencia y la fianza de garantía, el financiamiento de inventario con su propio interés, el personal y el seguro mensual, el costo de adquisición por vehículo comparado contra lo que ese vehículo va a generar y, el más peligroso de todos porque no aparece en ningún estado de resultados hasta que ya es demasiado tarde, la cartera de cuentas por cobrar del modelo de compre aquí, pague aquí, que puede parecer un activo en papel, pero que solo vale lo que realmente se logra cobrar. Y todavía hay una capa más, la que casi nadie menciona cuando alguien de afuera imagina este negocio: el tiempo. Cada auto que entra al lote necesita tiempo antes de generar un solo dólar. Tiempo para inspeccionarlo mecánicamente, tiempo para repararlo si algo falla, tiempo para limpiarlo y prepararlo para el aparador, y tiempo para encontrar al comprador correcto. Todo ese tiempo es dinero inmovilizado. Un auto que no vende es un auto que sigue costando seguro y espacio en el terreno sin devolver nada a cambio. En un negocio donde el margen tradicional es de apenas 1 a 3%, el tiempo que un auto pasa parado en el lote no es un detalle operativo menor, es, junto con la cartera de cobros del modelo de compre aquí, pague aquí, una de las dos variables que de verdad deciden si el año termina en ganancia o en pérdida. Sume todas estas capas, una encima de la otra, y entienda por qué este negocio no se parece en nada a la fantasía del inicio. No es simplemente comprar barato y vender caro. Es sostener, al mismo tiempo, un inventario que envejece cada día que no se vende, una deuda de financiamiento que no perdona, y, si se elige el modelo de compre aquí, pague aquí, una cartera completa de créditos personales que hay que cobrar uno por uno cada 15 días durante meses o años. Ahora hagamos la cuenta real, con un caso documentado de un lote de este tipo que estaba en venta. Este negocio, con entre 50 y 60 vehículos en cartera bajo el modelo de compre aquí, pague aquí, generaba entre $35,000 y $40,000 al mes solo en ingresos por los pagos de sus clientes. Su cartera activa de préstamos, es decir, el dinero total que todavía le debían sus clientes, sumaba aproximadamente $450,000, con cada vehículo pagando $400 cada 15 días a una tasa de interés del 30%. De ese ingreso mensual, el dueño se llevaba entre $50,000 y $60,000 al mes, aunque, y esto es clave, gran parte de ese dinero no se convertía en ganancia disponible. Se reinvertía de vuelta en comprar más inventario, mantener la cartera de préstamos funcionando y cubrir el financiamiento de inventario. Y aquí está el número que realmente revela el tamaño de esta industria. Ese mismo negocio, con su cartera de 50 a 60 autos ya funcionando, se vendía por $250,000 de entrada, más $500,000 adicionales en financiamiento de inventario que el nuevo dueño tendría que asumir. Es decir, comprar este negocio ya construido, con clientes pagando y flujo de caja funcionando, todavía requiere $750,000 de compromiso total. Comparemos ahora con el lote tradicional. Si un vendedor de autos mueve 50 vehículos al mes, con una ganancia bruta de $2,000 por vehículo, eso genera $100,000 al mes en ganancia bruta total. Suena como una cifra enorme hasta que se restan los gastos operativos, el seguro, la renta o el mantenimiento del terreno, el personal, el financiamiento de inventario,
Después de todo eso, el ingreso neto real que le queda al dueño se reduce a un rango de $20,000 a $40,000 al mes. La diferencia entre los dos modelos, entonces, no está en cuántos autos se mueven, está en quién controla el financiamiento. El lote tradicional vive del margen sobre la venta, apenas 1 a 3 centavos de cada dólar que factura. El modelo de compre aquí, pague aquí, vive del interés sobre el crédito, hasta 30 centavos de cada dólar prestado, pero asume directamente el riesgo de que ese crédito nunca se termine de pagar. Dicho de otra forma, si usted vende 50 autos al mes bajo el modelo tradicional, su techo de ganancia lo pone el mercado, el precio que otros lotes cobran por el mismo tipo de auto. Pero si financia usted mismo esos 50 autos, su techo de ganancia lo pone la tasa de interés que logre cobrar y su piso de pérdida lo pone la disciplina con la que cobre cada cuota. Son dos negocios con el mismo letrero en la entrada y con matemáticas completamente distintas por dentro. En una concesionaria de autos usados, el auto es solo el anzuelo. El negocio real es el crédito que se esconde detrás de cada venta. El riesgo más grande de este negocio no llega con un cierre dramático de un día para otro, llega en cámara lenta, escondido dentro de los números que ya vimos. Tomemos el mismo negocio documentado de la sección anterior, ese lote de compre aquí, pague aquí con 50 a 60 vehículos en cartera. Su modelo entero depende de una sola cosa, que sus clientes sigan pagando esos $400 quincenales a una tasa del 30% de interés mes tras mes. Esa tasa tan alta no es casualidad ni codicia, es matemáticamente necesaria porque los clientes que califican para este tipo de crédito son, por definición, los que los bancos tradicionales rechazaron. Pero esa misma dependencia es la grieta. Cuando la economía se aprieta, cuando sube el desempleo, cuando sube la inflación en gasolina y renta, los primeros pagos que las familias dejan de hacer casi siempre son los de crédito no bancario, como este. Y cuando un cliente deja de pagar, el dueño del lote no pierde solo ese ingreso mensual. Tiene que recuperar el vehículo, gastar en repararlo de nuevo y volver a ponerlo a la venta, mientras la cartera activa de $450,000 que parecía un activo sólido en el papel, empieza a mostrar huecos que no se pueden cobrar. Del otro lado, en el lote tradicional, el riesgo es menos visible pero igual de real. Con un margen neto de apenas 1 a 3%, un lote puede estar ocupado todo el mes, vendedores trabajando, clientes entrando, autos saliendo, y aún así terminar el mes en números rojos, simplemente porque una parte del inventario se quedó estancada más de 90 días. No hace falta un escándalo ni una demanda para que ese negocio quiebre. Hace falta, sencillamente, comprar mal y rotar lento. Esta es la trampa estructural de toda la industria de autos usados, documentada por las mismas fuentes que reportan cómo se arman estos negocios para la venta. No es un dueño irresponsable el que quiebra, es un dueño que no logró bajar su costo de adquisición por vehículo lo suficientemente rápido o que no logró cobrar su cartera de préstamos lo suficientemente bien. El riesgo no está en el mal negocio ocasional. Está tejido en la estructura misma de cómo se financia cada auto que sale del lote. Y hay algo más incómodo todavía. Los dos riesgos, el de la cartera del modelo de compre aquí, pague aquí, y el del inventario estancado del lote tradicional, no son independientes. Cuando la economía se desacelera, ambos aparecen al mismo tiempo, porque las mismas familias que dejan de pagar sus cuotas quincenales también son las que dejan de comprar autos nuevos en primer lugar. Un dueño de lote que combina los dos modelos, como hacen muchos negocios grandes de este tipo, puede verse golpeado por los dos lados a la vez, justo en el momento en que menos colchón financiero tiene disponible. ¿Cómo se protege un dueño de este riesgo? La respuesta que ofrece la misma industria de compre aquí, pague aquí, tiene que ver menos con vender más autos y más con vigilar dos números todos los días: el costo de adquisición por vehículo y la salud de la cartera de cobros. Bajar el costo de adquisición del 120 al 100% del ingreso esperado por vehículo, algo que puede sonar como un ajuste técnico menor, es capaz de subir el margen bruto en 2 puntos porcentuales. En un negocio que mueve cientos de miles de dólares en cartera, 2 puntos porcentuales significan la diferencia entre un año que se sostiene y un año que se hunde. En el lote tradicional, la disciplina equivalente es la rotación de inventario. Vigilar de cerca qué autos llevan más de 90 días sin venderse y bajar el precio o liquidarlos antes de que ese estancamiento se coma el margen entero.
La diversificación entre los dos modelos, tener algo de inventario que se vende con financiamiento externo y algo que se financia directamente, también reparte el riesgo. No todos los huevos dependen de que las cuotas quincenales se sigan pagando. Ninguna de estas estrategias elimina el riesgo. Lo que hacen es convertir un negocio que depende de la suerte del cliente en un negocio que depende de la disciplina del dueño. Los dueños que llevan más tiempo en este negocio suelen repetir la misma idea con distintas palabras. No se gana dinero el día que se vende el auto, se gana o se pierde en los meses siguientes, dependiendo de si ese auto se termina de pagar o se queda a medias en la cartera. Aquí está el reencuadre que la fantasía inicial no deja ver. Ser dueño de una concesionaria de autos usados no es, en el fondo, un negocio de autos. Es un negocio de crédito disfrazado de lote de carros. El vendedor que le entrega las llaves al comprador no está cerrando una venta de metal y motor, está abriendo, en el modelo de compre aquí, pague aquí, una línea de crédito a 30% de interés con alguien a quien el sistema bancario ya le cerró la puerta. Y en el lote tradicional, ese mismo vendedor está apostando a que ese auto específico no se quede parado en el lote más de 90 días, porque si se queda, el margen de 1 a 3% desaparece por completo. Esto no convierte al negocio en malo, ni en una trampa deliberada contra el comprador. Muchas familias que no podrían comprar un auto de otra forma logran hacerlo gracias a este modelo. Pero sí significa que quien entra a este negocio pensando que va a vender autos, en realidad va a administrar riesgo de crédito todos los días. Sepa o no que ese es el verdadero trabajo. En un año bueno, un lote de compre aquí, pague aquí bien gestionado, con una cartera sana, con clientes que pagan puntualmente sus cuotas quincenales, puede dejarle al dueño entre $50,000 y $60,000 al mes, es decir, entre $600,000 y $720,000 al año, antes de reinvertir en más inventario. En un año malo, ese mismo modelo, con una cartera que empieza a acumular impagos, o un lote tradicional con inventario mal rotado, y un margen de 1 a 3% erosionado por autos estancados más de 90 días, puede operar ocupado los 7 días de la semana y aún así perder dinero, no porque no haya clientes, sino porque el negocio nunca tuvo el colchón para absorber lo que no se cobra o lo que no rota. La diferencia entre esos dos escenarios no la marca cuántos autos entran al lote. ¿La marca cuántos de esos autos realmente terminan de pagarse? Entre un año bueno y un año malo no hay, casi nunca, un solo evento que lo explique todo. Hay una acumulación lenta de decisiones pequeñas. ¿Qué tan bien se calculó el costo de adquisición de cada auto? ¿Qué tan rápido se cobró cada cuota atrasada? ¿Y qué tan disciplinado fue el dueño para no dejar que el inventario se quedara parado más de 90 días? Ese es, en el fondo, el verdadero trabajo detrás del letrero de SE Vende. Vuelva a imaginar ese lote bajo el sol, las hileras de autos, los banderines de colores, el letrero de SE Vende en cada parabrisas. La familia que camina entre los autos sigue ahí, el vendedor sigue entregando las llaves y usted sigue contando el dinero al final del día, pero ahora ya sabe lo que hay detrás de esa imagen. Que de cada dólar que entra, apenas 1 a 3 centavos son realmente suyos si vende de la forma tradicional, o que, si financia usted mismo, se convirtió en el banco de alguien a quien ningún banco quiso atender. El lote sigue siendo el mismo. Lo que cambió es que ahora usted sabe dónde está, de verdad, el dinero.